En los amaneceres dorados del sur de México, cuando el sol despierta entre los árboles de ceiba y el aire se llena del aroma dulce de las flores tropicales, un zumbido suave anuncia que la vida comienza de nuevo. Es un sonido antiguo, casi sagrado, un murmullo que los pueblos mayas escuchaban mucho antes de que existieran las ciudades modernas. Es el canto de las abejas mexicanas, las guardianas diminutas del equilibrio natural, las tejedoras invisibles de los bosques, los manglares y las montañas. En este país de volcanes y selvas, las abejas no son simples insectos, son mensajeras de los dioses, símbolos de trabajo, dulzura y espiritualidad. Desde hace siglos, los pueblos originarios han sabido que donde hay abejas, hay vida, y donde ellas desaparecen, el mundo se apaga. Por eso, hablar de abejas en México es hablar de cultura, historia y resistencia. Las abejas mexicanas viven en los lugares más inesperados, en los troncos huecos de los árboles, entre las piedras de los templos antiguos o bajo los tejados de barro en los pueblos rurales. Algunas tienen aguijón, otras no lo necesitan. Algunas producen miel transparente como el cristal y otras, miel espesa, oscura y medicinal. Pero todas comparten una misión ancestral: mantener viva la conexión entre la naturaleza y el ser humano. En el corazón de Yucatán habita la más venerada de todas, la abeja melipona, conocida por los mayas como Sunanca, la dama de la miel. Ella no pica, no ataca, pero su valor es infinito. De su colmena nace una miel ligera, con aroma a flores y propiedades curativas que los sabios mayas usaban para sanar cuerpo y espíritu. Su crianza no es una simple práctica apícola, sino un ritual de respeto, un diálogo silencioso entre el hombre y la selva. Pero México es vasto, diverso, y su cielo resuena con miles de especies. En los desiertos del norte, pequeñas abejas solitarias polinizan los cactus y flores que sobreviven bajo el sol ardiente. En las montañas de Oaxaca y Chiapas, las abejas nativas conviven con la abeja europea, creando una mezcla de tradiciones, mieles y sabores que solo este país puede ofrecer. Y en las ciudades, entre jardines urbanos y azoteas floridas, nuevas generaciones aprenden que cuidar una abeja es cuidar el futuro. Lo asombroso es que, pese a su tamaño diminuto, las abejas son el corazón de la vida en la tierra. Sin ellas, los árboles dejarían de florecer, los frutos desaparecerían y el ciclo de la naturaleza se detendría. Por eso, cada colmena es más que un nido. Es una ciudad viva, organizada, sabia, donde cada abeja cumple su papel con precisión perfecta. Dentro de ese pequeño universo hay jerarquías, comunicación, trabajo y sacrificio, un reflejo diminuto de la sociedad humana, pero sin egoísmo ni caos. Hoy, en pleno siglo XXI, México se ha convertido en uno de los santuarios más importantes del mundo para las abejas nativas. Mientras en otros países estas criaturas desaparecen, en las tierras mayas, chiapanecas y veracruzanas, los apicultores y comunidades indígenas las protegen con devoción. La miel mexicana no solo se exporta por su sabor, sino por su historia. Cada gota es una herencia viva, un eco del pasado que sigue resonando entre las flores. Este documental es un viaje a ese mundo diminuto y brillante, donde el trabajo se mide en alas y el tiempo en gotas de miel. Descubriremos 8 especies de abejas mexicanas, desde las más conocidas hasta las más extrañas, algunas sin aguijón, otras salvajes, otras domesticadas, pero todas extraordinarias. Conoceremos sus hábitats, su papel en la biodiversidad y las antiguas creencias que aún las rodean. Porque las abejas no solo producen miel, producen vida, producen equilibrio, producen esperanza. Y si uno escucha con atención su zumbido, ese canto dorado que vibra entre los árboles y las flores de México, puede oír el mensaje más antiguo del mundo: que mientras existan abejas, el planeta todavía tiene futuro. La usaban para curar heridas, fortalecer la vista, aliviar el dolor y preparar bebidas ceremoniales dedicadas a los espíritus del bosque. No era un simple alimento, era medicina, ofrenda y oración líquida. Los antiguos cuidaban a las meliponas en troncos huecos llamados jobones, colocados cerca de sus hogares. Cada colmena era considerada un ser vivo que debía ser tratado con respeto, hablándole en voz baja y pidiéndole permiso antes de extraer su miel. Hasta hoy, los descendientes mayas continúan esta tradición, repitiendo oraciones ancestrales mientras abren las colmenas al amanecer. Dicen que si se toma más de lo necesario o se irrumpe sin respeto, la selva lo recordará. Las abejas meliponas son más pequeñas que las europeas, pero su contribución al ecosistema es inmensa. Polinizan flores que otras abejas no visitan, mantienen vivas especies vegetales endémicas y sostienen el equilibrio de los bosques tropicales. Su desaparición significaría el silencio de cientos de plantas, frutos y aves que dependen de su trabajo invisible. Hoy, en pleno siglo XXI, las comunidades mayas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche se han convertido en guardianas de esta especie. En pequeñas cooperativas y apiarios comunitarios, mujeres y hombres protegen a la dama del Mayab, preservando su linaje y enseñando a las nuevas generaciones el valor del respeto por la naturaleza. La melipona, que alguna vez fue vista como una deidad, sigue siendo un símbolo de conexión entre el ser humano y la tierra. Ver una colmena de meliponas es presenciar un milagro silencioso. Su olor es dulce y terroso, su estructura perfecta y armónica. Y cuando la miel cae, dorada y lenta, entre los dedos del apicultor, el mundo parece detenerse. En esa gota brilla la historia de un pueblo entero que aprendió a convivir con la selva sin destruirla. La abeja melipona no pica, no hiere, no huye, trabaja, cuida y comparte. Y su zumbido
zumbido, suave como un suspiro, es la voz de un México antiguo que aún vive en los árboles, recordándonos que el verdadero poder no siempre ruge, a veces solo murmura entre las flores. 2. La abeja de la sierra, la guardiana del frío y las montañas. Entre las montañas azules de Oaxaca y Chiapas, donde el aire es delgado y la neblina abraza los pinos al amanecer, vive una abeja tan fuerte como el clima que la rodea. Los lugareños la llaman la abeja de la sierra, una criatura resistente y sabia que ha aprendido a sobrevivir entre la escasez de flores y el frío constante de las alturas. No es tan dócil como la melipona ni tan conocida como las abejas europeas, pero su espíritu es inquebrantable. Es la abeja del trabajo duro, del viento frío y del silencio de las montañas. A diferencia de las abejas tropicales, esta especie ha desarrollado un cuerpo más compacto, cubierto por un pelaje fino que la protege del frío. Sus alas son pequeñas, pero poderosas, capaces de volar entre las corrientes de aire que recorren los valles y barrancos. Construye sus colmenas en huecos naturales de las rocas o en los troncos secos que el bosque ofrece como refugio. Cada panal es una fortaleza, diseñado para conservar el calor y resistir las tormentas de la sierra. Su miel es distinta, espesa, oscura y de sabor profundo. Tiene notas a pino, eucalipto y flores silvestres de altura. No se produce en grandes cantidades, pero cada gota es un tesoro. Los habitantes de las comunidades serranas la consideran una medicina natural, un bálsamo que ayuda contra la tos, el resfriado y el cansancio. En muchas aldeas se vende directamente de las manos del apicultor, en frascos de vidrio cubiertos con hojas secas o tela de manta, como si la naturaleza aún quisiera proteger su secreto. La abeja de la sierra es una defensora feroz. Su carácter es fuerte y su aguijón preciso. No ataca sin razón, pero protege su colmena con la valentía de quien sabe que su hogar es su mundo entero. Los apicultores que trabajan con ella lo hacen con paciencia y respeto, cubriéndose con trajes gruesos y moviéndose despacio para no alterarla. Dicen que una colmena de la sierra se gana, no se conquista. Su ciclo de vida sigue los ritmos del clima. Durante la temporada fría, las abejas se agrupan en el interior de la colmena, generando calor con el movimiento constante de sus cuerpos. Cuando la primavera llega y el bosque florece, salen en enjambres que iluminan el aire como diminutas chispas doradas. El zumbido colectivo se escucha entre los pinos, suave pero profundo, como una canción que anuncia el renacer de la vida. Culturalmente, en los pueblos de montaña, se cree que estas abejas son espíritus protectores del bosque. Los ancianos dicen que si una colmena abandona su lugar, es porque algo en la tierra se ha desequilibrado. Por eso, los apicultores tradicionales nunca destruyen una colmena vacía. La dejan donde está, para que el alma de la abeja regrese cuando el bosque vuelva a florecer. La abeja de la sierra representa la esencia del México profundo, humilde, fuerte, silenciosa y sabia. Es la imagen del equilibrio entre la dureza del entorno y la dulzura del resultado. Su miel, oscura como el suelo fértil de las montañas, es testimonio de su esfuerzo. Cada gota encierra la historia de cientos de vuelos contra el viento, de días de frío, de flores diminutas encontradas entre la niebla. Y cuando cae la tarde y el sol se oculta tras los picos de Oaxaca, el zumbido de la abeja de la sierra se mezcla con el murmullo del bosque. Entonces uno comprende que esta pequeña criatura no solo produce miel, sino también lecciones de vida, que la perseverancia, la calma y la unión pueden transformar incluso el invierno en dulzura. 3. La abeja del desierto, la maestra de la supervivencia. En el norte de México, donde el sol cae a plomo sobre la arena y el viento levanta remolinos secos, habita una abeja que desafía lo imposible. Es conocida como la abeja del desierto, una especie pequeña, silenciosa y resistente que ha aprendido a vivir donde casi nada florece. Entre los matorrales del desierto de Sonora y las dunas de Chihuahua, su zumbido suave es la promesa de vida en medio del silencio. Esta abeja ha perfeccionado el arte de la supervivencia. Sale solo cuando el calor baja y las sombras se alargan, buscando flores diminutas de cactus, mezquites y agaves. Cada gota de néctar que recoge es un tesoro, y su colmena, un refugio de ingeniería natural escondido bajo la arena o dentro de grietas de piedra. Allí, entre la penumbra y la sequedad, guarda su miel, espesa, oscura y con un sabor que recuerda al desierto mismo, profundo, cálido y lleno de fuerza. No forma enormes enjambres como las abejas tropicales. Prefiere comunidades pequeñas y ordenadas, adaptadas al ritmo implacable del clima. Cada obrera conoce su papel, y su coordinación silenciosa es la clave para resistir temperaturas que pueden quemar o congelar en un mismo día. En lugar de abundancia, han aprendido la virtud de la precisión. Cada vuelo cuenta, cada flor es un milagro. Los pueblos del norte las respetan por su tenacidad. Dicen que estas abejas son espíritus del sol, guardianas de la tierra árida y símbolo de persistencia. Los apicultores locales extraen su miel con cuidado, sabiendo que cada frasco encierra el esfuerzo de cientos de kilómetros de vuelo y la paciencia de una naturaleza extrema. La abeja del desierto enseña una lección profunda, que la vida siempre encuentra una manera de florecer, incluso entre el polvo y la piedra. Su miel no solo endulza, también cuenta una historia, la de un país donde el calor puede ser cruel, pero la esperanza sigue zumbando, ligera y dorada, sobre las flores del desierto mexicano. 4. La abeja urbana, la polinizadora de las ciudades mexicanas. Entre el ruido de los autos, el concreto y los edificios que tocan el cielo, vive una heroína silenciosa que pocos notan, pero de la que todos dependen, la abeja urbana. En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, estas abejas han aprendido
aprendido a convivir con el hombre, transformando azoteas, parques y jardines en colmenas vivientes. Son las nuevas habitantes de los espacios grises, los pequeños milagros dorados del asfalto. Lejos del campo, las abejas urbanas encuentran su alimento en flores ornamentales, árboles frutales y plantas que crecen en balcones o camellones. Su capacidad de adaptación es asombrosa. Mientras el mundo industrial las aleja, ellas regresan discretamente, enseñándonos que incluso en el cemento hay lugar para la vida. Las colmenas instaladas en techos de edificios y terrazas ecológicas producen miel limpia y fragante, con matices que reflejan la diversidad de la ciudad: jazmín, bugambilia, romero y lavanda. Lo que comenzó como un experimento ambiental se ha convertido en un movimiento creciente. En la última década, cientos de apicultores urbanos mexicanos han creado proyectos de apicultura sostenible, enseñando a niños y adultos el valor de proteger a las abejas. Cada colmena instalada es un acto de resistencia y esperanza, una forma de devolverle a la naturaleza un pedazo del territorio perdido. Las abejas urbanas no son solo polinizadoras, son símbolo de equilibrio. En medio del caos humano, ellas representan la constancia, la cooperación y la calma. Su vuelo entre el concreto recuerda que la naturaleza no se rinde, solo se adapta. Verlas trabajar sobre una flor que brota en una grieta del pavimento es presenciar una metáfora perfecta. La vida siempre encuentra camino. La miel que producen tiene el aroma de las ciudades mexicanas, dulce, vibrante y sorprendentemente pura. Y mientras los rascacielos reflejan el sol de la tarde, un enjambre de abejas pasa volando entre ellos, recordando que la belleza también puede tener alas y nacer entre el acero. 5. La abeja de la selva, la guerrera del cacao y el café. En las selvas húmedas del sur de México, donde el aire es espeso y el canto de los tucanes resuena entre los árboles, habita una abeja inquieta y poderosa. Los campesinos la conocen como la abeja de la selva, una especie más territorial que sus hermanas, pero indispensable para la vida del bosque tropical. Su hogar se encuentra entre los troncos huecos de los árboles de Chiapas, Tabasco y Campeche, donde la humedad y el calor crean el ambiente perfecto para su colmena salvaje. Su cuerpo es oscuro, cubierto por un pelaje corto que brilla bajo el sol. Su vuelo es rápido, decidido, y su zumbido profundo anuncia su presencia antes de verla. A diferencia de otras, esta abeja no teme al hombre. Defiende su nido con coraje y precisión, y aunque su aguijón puede ser doloroso, su papel en la naturaleza es irreemplazable. Sin ella, muchas de las flores que dan origen al cacao, al café y a las frutas tropicales simplemente no florecerían. Es la guardiana invisible del sabor y el aroma que definen la vida en el sur mexicano. Su miel es distinta, densa, dorada y con un toque de acidez. Tiene el perfume de las flores selváticas y un regusto terroso que recuerda al bosque después de la lluvia. Los habitantes de las comunidades mayas la recolectan con cuidado, protegiéndose con humo y oraciones, pues saben que esta abeja no perdona los movimientos bruscos. La miel se usa como medicina, como ofrenda y como alimento sagrado en las celebraciones rurales. La abeja de la selva representa el alma indomable del trópico, fuerte, protectora y profundamente sabia. Su trabajo es silencioso, pero su impacto es gigantesco. Cada vez que un fruto crece o una flor se abre en medio del calor húmedo del sur, hay una de ellas detrás, cumpliendo su labor con precisión milenaria. Al verla volar entre los árboles de cacao y los cafetales, uno comprende que su aparente ferocidad no es más que amor por su mundo. Es una guerrera que no destruye, sino que defiende el equilibrio. Y en su zumbido firme, el bosque entero parece decir: sin las abejas, no hay selva, ni vida. 6. La abeja costera, la alquimista del mar y la flor. En las costas luminosas del Golfo de México y del Caribe, donde el aire huele a sal y el horizonte se mezcla con el cielo, habita una abeja tan discreta como extraordinaria: la abeja costera. Lejos de los campos y montañas, ha aprendido a vivir entre la brisa marina, las dunas y los manglares. Mientras otras especies huyen del viento salado, ella lo convierte en su aliado. Allí, entre flores de mangle, almendros y cocoteros, teje su mundo de néctar y arena. La abeja costera posee un cuerpo más claro, cubierto por una fina capa de pelusa que la protege del sol intenso. Sus alas son cortas pero firmes, capaces de resistir las ráfagas del litoral. Su vuelo es pausado, casi meditativo, como si escuchara el ritmo del oleaje. Construye sus colmenas en huecos de palmeras caídas o bajo techos de madera abandonados cerca de los pueblos pesqueros. Allí, su miel se gesta lentamente, impregnada del aroma del mar. Esa miel es única. Tiene un tono dorado con reflejos ámbar y un sabor ligeramente salino, como si cada gota guardara un suspiro del océano. Los pescadores la usan como alimento y medicina natural para aliviar la garganta o curar quemaduras del sol. En algunos pueblos de Veracruz y Quintana Roo, todavía se dice que la abeja costera es la mensajera del viento, pues su zumbido anuncia cambios de clima antes que los humanos los perciban. A pesar de su entorno desafiante, esta abeja ha desarrollado una asombrosa resistencia. Soporta la humedad, la sal y las tormentas. Cuando el mar se levanta y el aire se llena de espuma, las abejas costeras sellan sus colmenas con una capa de cera gruesa, protegiendo su mundo con una precisión que roza la perfección. La abeja costera simboliza la armonía entre el agua y la tierra.
Es un recordatorio de que la naturaleza no conoce límites, solo adaptaciones. Cada vez que el sol se oculta detrás del mar y la brisa sopla sobre las flores del mangle, cientos de estas abejas comienzan su jornada nocturna, transformando el néctar en miel, el mar en dulzura y el viento en canción. Y mientras la humanidad mira hacia el horizonte buscando respuestas, ellas, silenciosas, nos enseñan que incluso junto al mar, donde todo cambia y todo se renueva, la vida sigue zumbando con constancia y belleza. 7. La abeja del altiplano, la artesana de las flores del agave. En el corazón de México, donde los campos se extienden bajo un cielo azul sin límites y las montañas dibujan el horizonte, habita una especie de abeja que ha aprendido a florecer entre el polvo y el viento seco, la abeja del altiplano. Es pequeña, ágil y silenciosa, pero su trabajo sostiene una parte esencial de la vida en esta región. Sin ella, el paisaje de magueyes y nopales perdería su alma. Esta abeja ha hecho del agave su refugio y su fuente de alimento. Cuando la planta florece, algo que ocurre solo una vez en décadas, las abejas del altiplano llegan en enjambres dorados para recoger su néctar. El resultado es una miel espesa, de aroma intenso y sabor ahumado, con notas que recuerdan al mezcal y al desierto. Esa miel no se produce en abundancia, pero cada frasco es una joya líquida, un reflejo de la paciencia y del sol. Viven en colmenas naturales formadas en huecos de piedra, bajo techos de barro o en los tallos secos de las plantas. Su cuerpo está cubierto por una fina capa de polvillo dorado que las protege del calor, y sus alas, fuertes y cortas, les permiten resistir los vientos que barren los valles. Estas abejas no se rinden ante la sequía. Han aprendido a ahorrar energía, conservar humedad y moverse solo cuando la flor lo vale. En los pueblos del altiplano, desde Hidalgo hasta San Luis Potosí, los apicultores las llaman las abejas artesanas, porque cada una trabaja con la precisión de un maestro. Sus colmenas son simétricas, ordenadas, casi escultóricas, y su miel, densa y aromática, se considera un producto de respeto, reservado para los días de fiesta o los remedios caseros de las abuelas. La abeja del altiplano es símbolo de equilibrio, austera como la tierra que la vio nacer, pero generosa con quien la cuida. Cada vez que el sol cae sobre los magueyes y el viento hace vibrar sus espigas secas, miles de ellas vuelan como chispas doradas, trabajando sin descanso. Y cuando el día termina, dejan tras de sí el perfume del agave y la certeza de que, incluso en los lugares más áridos, la vida siempre encuentra su dulzura. 8. La abeja silvestre, la joya oculta del bosque seco. En los bosques secos del centro y sur de México, donde la tierra se agrieta bajo el sol y los árboles florecen solo unas semanas al año, habita una de las abejas más pequeñas y enigmáticas del país, la abeja silvestre. Su cuerpo mide apenas unos milímetros, tan ligero que parece una mota de polvo dorado flotando entre los rayos del mediodía. Y sin embargo, en su fragilidad reside un poder inmenso, el de mantener vivo un ecosistema entero. Cada hembra cava su propio nido en el suelo o en el interior de tallos secos, donde deposita su pequeño legado, una mezcla de polen y néctar que servirá de alimento para su descendencia. No hay reina ni ejército, solo independencia y constancia. Son artesanas solitarias del bosque, invisibles para la mayoría, pero esenciales para las flores que dependen exclusivamente de ellas para reproducirse. Su miel es casi imposible de recolectar. Solo algunos apicultores rurales logran obtener pequeñas cantidades, apenas unas gotas, con un aroma profundo y un sabor floral que cambia según la estación. Dicen que esa miel tiene el perfume de la tierra seca y la dulzura de lo que sobrevive con esfuerzo. Durante la temporada de lluvias, las abejas silvestres llenan el aire de vida. Sus vuelos son cortos, sus jornadas, intensas. Entre espinas y hojas marchitas, buscan las flores que resisten el calor y las marcan con su toque invisible de fertilidad. Gracias a ellas, las semillas germinan y los árboles vuelven a brotar cuando el clima cambia. En muchas comunidades rurales, se las considera espíritus guardianes del campo. Los campesinos dicen que si desaparecen, la tierra se entristece y deja de dar frutos. Por eso, al arar o preparar el terreno, muchos dejan pequeños espacios sin tocar, sabiendo que allí habitan las abejas del bosque. La abeja silvestre es el reflejo más puro de la resiliencia mexicana. No tiene aguijón poderoso ni colmena dorada, pero su sola existencia garantiza que el ciclo de la vida continúe. Es una lección diminuta, casi invisible, de humildad y fuerza. Y cuando el atardecer cae sobre los cerros secos y el viento sopla entre los mezquites, una de ellas sigue volando, solitaria y libre, recordándonos que la grandeza no siempre se mide en tamaño, sino en lo que se logra en silencio. Las abejas mexicanas son más que insectos, son el pulso invisible de la tierra. En su vuelo diminuto late el ritmo del bosque, la flor y el viento. Desde las selvas de Chiapas hasta los desiertos de Sonora, cada abeja teje con su trabajo la red que sostiene la existencia. Su miel guarda historias, su zumbido encierra sabiduría y su silencio,
esperanza. Son guardianas del equilibrio, mensajeras del tiempo y maestras del esfuerzo colectivo. Protegerlas es protegernos a nosotros mismos, porque cuando ellas desaparecen, la vida se apaga un poco más. Recordemos que no hay flor sin abeja, ni futuro sin polinización. Mientras una abeja vuele sobre una flor mexicana, el mundo seguirá respirando. Y en ese zumbido dorado que se escucha entre el viento y la luz, todavía podemos oír el mensaje de la naturaleza. Cuidar lo pequeño es preservar lo eterno.